bueno verlos. ¿Qué tal les ha ido este año? Bueno, hay unos que no los miraba desde el año pasado, el domingo pasado. Qué bueno verlos este año, que han comenzado con ánimo y con ganas de seguir congregándose en la casa del Señor, compartiendo con los hermanos el amor fraterno que la Biblia nos manda y edificándose acá junto con todos nosotros por medio del estudio de la palabra del Señor, pero también por medio de adorar a Dios, por medio de participar en todas las acciones que un cristiano debe de participar. Quiero hacerles una pregunta. Ya el hermano Omar ya les preguntó si todos tenían el librito. No sé si alguien acaba de entrar y todavía no lo tiene. Es importante que todos tengan este librito, porque con este librito, tal como lo dijo el hermano Omar también, nosotros vamos a ir juntos, unánimes, estudiando la palabra de Dios, leyendo la Biblia y conociendo más a ese Señor que nos salvó, a ese Dios que nos rescató a nosotros de la muerte eterna por medio del Señor Jesucristo y que ahora nos tiene acá reconociéndolo como nuestro Salvador. Entonces es importante estar todos unánimes, de acuerdo, estudiando la palabra, leyendo tanto el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Nosotros en el plan de lectura bíblica estamos aprendiendo y estamos haciendo una rutina de disciplina de lectura bíblica en donde por la mañana estamos leyendo el Nuevo Testamento. ¿Por dónde vamos ahorita? Vamos a ver. Mateo 6. Amén. Y en la tarde, ¿cuál vamos a leer? Génesis capítulo 18 y 19. Así es. Pero también este librito tiene otras funciones y tiene otras ayudas para nuestra edificación, y dentro de eso está la agenda de oración anual. Hemos estado orando, hermanos, por los planes y propósitos. Hemos estado orando por lo que el tema de oración de enero, que es sometidos a su voluntad. Y los propósitos y planes y metas del año 2024, que es la oración de esta semana. Es importante que estemos orando juntos, también ejercitando esa disciplina de orar. Cuando nosotros oramos, estamos reconociendo que existe un Dios, porque no estamos lanzando palabras al aire. Y estamos reconociendo también la autoridad y la soberanía de Dios, y reconociendo que queremos andar en su voluntad. Por eso es importante orar. Así que esta herramienta que la iglesia nos ha dado es muy valiosa, hermanos. Aprovechela. Y además acá usted puede encontrar pues todas las otras ayudas. Está la declaración doctrinal, por si usted tiene duda en algún tema, ahí puede encontrar la respuesta. Y hasta hay un plan de salvación al final que usted lo puede aprender para ser un instrumento de Dios y compartir con otros hermanos. Así que no vaya a menospreciar nunca esta herramienta que la iglesia ha puesto en sus manos. También vamos ahora a pasar a un espacio especial antes del mensaje, porque yo sé que algunos no pudieron venir el 31 y de repente no pudieron llenar su hojita de planes y propósitos. Recuerdan que nosotros todos los años llenamos una boletita de planes y propósitos por los cuales estamos orando permanentemente durante el año. Pues este es el momento para el que no lo ha llenado, levante su mano. La hermana Nancy aquí los tiene, acá la hermana Johanna, y ustedes pueden irlo llenando y después los vamos a juntar todos acá nuevamente y vamos a orar. Porque creemos que cuando oramos Dios nos escucha, ¿verdad? ¿Cree usted eso? Porque creemos que el Señor se place en la oración y por eso en la Biblia nos lo inculca tanto. ¿Cree usted eso? Entonces, será importante que nosotros como creyentes
Depositemos nuestra confianza en Dios desde el inicio de año, reconociendo su soberanía y su voluntad y poniendo nuestros planes y propósitos en sus manos. Claro que es importante. Entonces, eso es lo que estamos haciendo hoy acá. Ahí están las boletitas fáciles de llenar, donde usted puede rapidito llenar sus planes y propósitos. Seleccionar ahí en la parte, no sé si ustedes vieron que ahora tiene una herramienta nueva, la boletita, tiene un cuadrito donde usted puede ir seleccionando todo lo que para usted sería importante cumplir este año respecto tanto a actividades en la iglesia como actividades seculares. Está fácil de llenar. Cuando ya estén todas las boletitas, las vamos a juntar acá y vamos a orar. Quiero recordarles también a los hermanos que todavía no se han inscrito en el DFC y son parte del DFC, que ya van al segundo, tercero, cuarto nivel, que lo hagan para ya de una vez por todas llenar los cuadros y acuérdense que tenemos que organizar ya los chats de cada grupo. Entonces es importante que todos confirmen su participación en el DFC y los que quieran entrar al primer nivel, ni cosa mejor. Es importante, hermanos, comenzar el año con el propósito de conocer más a Dios. ¿Y cómo lo conocemos más? Por medio de su palabra. Pero a veces nosotros, en lo personal, individualmente, no tenemos tanta capacidad o las herramientas para poder profundizar más en algunos temas. Por eso está el DFC insertado en la iglesia como una instancia en donde nosotros, como miembros de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia, podemos aprender todas esas verdades bíblicas que no podríamos tal vez interpretar nosotros individualmente, pero que sí existe el material y ya el desarrollo de estudios sobre esos temas que podemos aprender en el DFC. Entonces, si usted nunca ha estado inscrito en el DFC, hoy es el día. Hoy es el día. Le aseguro que el DFC cambia las vidas. Se lo digo por experiencia propia. El DFC le cambia la vida, le hace ver con mayor confianza y certeza todo lo que tiene que ver con los temas doctrinales. No sé si ya están listas las boletas para que las traigamos acá y vamos a orar y así podamos pasar también ya al mensaje. Si alguien quiere inscribirse en el DFC, es el momento también de levantar su mano y ahí están las hermanas listas con las hojitas de inscripción. Acá están las boletas. Vamos a orar entonces por los planes y propósitos de 2024 y les pido que se pongan de pie para que este momento sea más solemne y ore creyendo que le hay, ore sabiendo que hay un Dios vivo que lo escucha. Así que vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre, estamos acá juntos como iglesia, como hermanos en la fe, como parte del cuerpo de Cristo, reconociendo, Señor, que podemos venir a ti en oración, reconociendo que eres un Dios vivo y verdadero, que escucha nuestra oración y se place cuando nosotros nos ponemos de acuerdo y oramos y llegamos a tus pies a solicitar, Señor, tu apoyo, tu dirección, a solicitar, Señor, que tu soberana voluntad sea la que prevalezca en nuestras actividades del 2024. Señor, hemos puesto nuestros planes y propósitos en tus manos. Hemos anotado todo en estas papeletas. Señor, tú sabes qué es lo que a nosotros nos conviene. También sabes, Señor, los tiempos en que a nosotros nos conviene llevar a cabo estos planes. Y por eso venimos a ti, confiando en que tú nos vas a ayudar, Señor. Ayúdanos
en los planes que tienen que ver con nuestra vida secular, pero también, Señor, en esos planes y propósitos que hemos marcado ahí, que tienen que ver con nuestro servicio en tu obra. Ayúdanos, Señor, a poder cumplirlos y a poder cumplirlos con excelencia. Danos fortaleza, danos sabiduría, danos habilidad para que podamos ser gratos a ti, Señor. Confiamos en ti y depositamos en tus manos todos estos planes y propósitos de este cuerpo, de esta iglesia que es parte del cuerpo de Cristo. Oramos y confiamos en ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Pueden sentarse. Ahora sí vamos a comenzar con el mensaje. Bueno, como pueden ver, hoy es un día especial porque vamos a, no solo vamos a participar del culto como normalmente lo hacemos, sino que también hay un espacio especial que es la celebración de la Cena del Señor. Nosotros celebramos la Cena del Señor conmemorando al Señor Jesucristo. Él mismo lo ordenó cuando Él dijo, tomad, comed, que este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Haced esto en memoria de mí. Pues en memoria del Señor Jesucristo es que hoy estamos también escudriñando las Escrituras y buscando conocerlo más, porque es importante que nosotros conozcamos al autor y consumador de nuestra fe, al que tiene todo el mérito de nuestra salvación, a aquel que participó en este mundo como el Cordero de Dios, aquel que se entregó voluntariamente en la cruz para que usted y yo podamos tener paz y comunión con Dios, para que usted y yo ya no seamos muertos espirituales, sino que tengamos vida y que esa vida trascienda hasta la eternidad. A Él tenemos que conocer hoy. Y por eso vemos en las Sagradas Escrituras cómo desde el Génesis hasta el Apocalipsis, a Él es al que se le señala. A Él la Biblia nos lo muestra como el fundamento de nuestra fe. Y el mismo Dios Padre, en dos ocasiones, públicamente pronunció palabras audibles en donde dijo, este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia. ¿Cuáles fueron esas dos ocasiones? Cuando el Señor Jesucristo fue bautizado, ¿se acuerdan? Pero también en el momento de la transfiguración, cuando estaba ahí en ese monte, el Señor estaba acompañado por tres de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, y en ese momento el Señor fue transformado en su cuerpo de gloria, y ahí estaban también Elías y Moisés. En ese momento el Señor dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, pero le agregó algo, y sobre eso vamos a hablar hoy. Agregó a él oír. Vamos a ver por qué Dios nos dio esa instrucción, porque no solo se la dio a esos tres discípulos que estaban ahí, nos la dio a nosotros porque está registrado en las Sagradas Escrituras. A él oír. Entonces, con la ayuda de Dios vamos a entender por qué el Padre nos da esa instrucción. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a discernir su palabra. Padre, venimos a ti pidiéndote auxilio para que el Espíritu Santo nos apoye en este mensaje, Señor. Ayúdanos a discernir tu palabra, a entender qué es lo que tú quieres que nosotros guardemos hoy en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a que esto quede marcado en nuestras vidas para que podamos siempre entender tu instrucción de oír al Señor Jesucristo, oír sus palabras, oír su mensaje. Ayúdanos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo rogamos. Amén. Bueno, en primer lugar les invito a que nos ubiquemos en Mateo 17.
vamos a leer este fragmento de Mateo, en donde nos relata el escritor de Mateo el momento de la transfiguración. Mateo 17, vamos a leer del versículo 1 al 8. Dice la palabra: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Cuando dice 6 días después, es 6 días de algo que había acontecido antes, que el Señor había anunciado su muerte. Entonces, 6 días después de eso, el Señor tomó a Pedro, pon atención, a Jacobo y a Juan, y a Jacobo y a Juan su hermano. Juan, el hermano no de Jesús, sino que de Jacobo, ¿verdad? Pedro, Jacobo y Juan. Y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Ya no estaban ahí Moisés y Elías. Qué momento tan especial, ¿verdad? ¿Se imaginan la sensación de emociones, la mezcla de emociones y de sensaciones que tuvieron los corazones de estos 3 discípulos? Unos seres humanos normales y comunes como nosotros, que estaban ahí al lado del Señor Jesucristo y pudieron ver su gloria, pudieron ver también cómo en ese lugar estuvo también Moisés y el profeta Elías. Estos 2 personajes que para el pueblo de Israel fueron trascendentales, ¿verdad? Por todo lo que ellos hicieron, por cómo ellos actuaron conforme a lo que Dios quiso que hicieran, y también por todo lo que representa lo que ellos manifestaron sobre el Señor Jesucristo, que estaba ahí también con ellos. Este evento del cual acabamos de leer es la transfiguración. Transfiguración significa cambio de forma. Jesús fue cambiado o transformado ante los ojos de Pedro, Jacobo y Juan, y se les fue a ellos revelada ahí su verdadera naturaleza. Indudablemente, la transfiguración del Señor Jesucristo, en al menos una parte de su gloria celestial, fue para que el círculo íntimo del Señor Jesucristo, esos discípulos cercanos, pudieran tener una mayor comprensión de quién era Él, que entendieran de una vez por todas quién era el Señor Jesucristo. El Señor experimentó un cambio trascendental, dramático en su apariencia, y los discípulos pudieron percibir su gloria cuando lo vieron en esa condición. Ahora los discípulos tenían mayor conciencia de la divinidad del Señor Jesucristo. Lo pudieron ver en su gloria y pudieron escuchar la voz del Padre, que eso es importantísimo. Escuchar la voz del Padre reafirmando que Él es su Hijo amado. Los discípulos en ese momento
Obviamente entendieron, entendieron la divinidad del Señor, la deidad del Señor Jesucristo. Aunque no podían comprender plenamente lo que estaba pasando ahí, porque el Señor fue revelándose progresivamente, recuerdan, ¿no? Pero esto les dio serenidad, porque escucharon antes, hace unos días, ya dijimos, que el Señor estaba anunciando su muerte. Pero en este momento ya pudieron ver el poder del Señor. Y pudieron descansar un poco en el sentido de creer que aunque el Señor muriera, probablemente tal como el Señor les iba manifestando, Él iba a resucitar, tal como sucedió, ¿verdad? El Señor irradiaba su divina gloria, cambió su rostro y tal fue la experiencia que tuvieron estos discípulos que hasta les costó expresar cómo fue que vieron al Señor Jesucristo. Juan usa muchas metáforas para describir lo que él ha visto en sus visiones sobre el Señor. También en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, podemos ver que ellos recurrieron a figuras como relámpago, como el sol, como la luz, para describir esa apariencia del Señor Jesucristo, porque no pudieron expresarlo de otra forma. Verdaderamente, entonces fue una sensación sobrenatural y sobre todo el hecho de que vieron también la aparición de Moisés y Elías. Pero ¿qué representa que Moisés y Elías hayan estado ahí? ¿Qué representa todo lo que aconteció ahí? ¿Cuál es el propósito de la aparición de ellos? Bueno, tanto Moisés como Elías, como les dije anteriormente, tienen una gran relevancia para el pueblo de Israel. Y si lo reducimos a los testigos que estaban ahí, tenían una gran relevancia para sus discípulos. Ellos conocían la ley, ellos conocían los escritos de los profetas, ellos entendían quién había sido Moisés y quién había sido Elías. Ellos sabían que estos dos siervos de Dios, muchos años antes, siglos antes, habían manifestado en sus escritos y habían manifestado en sus obras, en sus dichos, que un día iba a venir el Redentor. Ellos estaban presenciando a aquellos que predijeron la venida del Redentor junto con el Redentor. O sea, era un momento sumamente especial. Y ellos estaban ahí expectantes. Imagínense, como les digo, el corazón de ellos palpitando a 1000 por hora, ¿verdad? Bueno, que se confundió tanto de sentimiento que cuando escucharon la voz de Dios, lo único que hicieron fue tirarse al piso con temor, porque ellos sabían que estaban en la presencia de la santidad de Dios. Claro que tenían temor, porque el pecado los acusa. Ellos son seres humanos, ellos eran seres humanos como nosotros. Y ellos saben que Dios repele al pecado y la santidad de Dios repele al pecado. Y por eso ellos hasta tuvieron temor. Pero el Señor Jesucristo les dijo, ya no tengan temor. Pues, ¿qué representaban estos hombres? Moisés representa la ley, ese antiguo pacto de Dios con el pueblo de Israel. Y Elías representa a los profetas. Toda la ley y los profetas estaba representada ahí. Pero esto es lo más importante que debemos nosotros guardar respecto a este evento. Dios habló desde el cielo y mandó a sus discípulos diciendo, a Él, señalando al Señor Jesucristo, a su Hijo amado, en el que Él tiene complacencia,
le dijo a sus discípulos, a él oíd. Ahí estaba la ley, estaban los profetas. Pero ¿qué hizo el Señor? Afirmó o certificó al Señor Jesucristo. Dios Padre en ese momento les estaba diciendo, ya no a Moisés, ya no a Elías, ahora a él oíd, al Señor Jesucristo. Él tiene autoridad sobre todo. Todo eso que ustedes han conocido lo representa a Él. Así que a Él oigan, a Él dirijan sus ojos, en Él enfóquense, porque Él es el que los salva. Él es el Cordero de Dios. Entonces, es un momento trascendental para todos los que creemos en el Señor Jesucristo. Ahí podemos ver cómo el Padre estaba certificando públicamente al Señor, estaba revelando al Señor Jesucristo. Por lo tanto, simbólicamente, la aparición de Moisés y Elías representaba la ley y los profetas, tal como lo dijimos. Pero la voz de Dios desde el cielo, a él oír, nos muestra claramente que la ley y los profetas deben cederle el paso a Jesús, aquel que es el nuevo camino, vivo, que andaba caminando entre ellos, que reemplaza el antiguo. Él es el cumplimiento de la ley y de las incontables profecías del Antiguo Testamento. Todo esto ocurrió en ese momento y nos permite entender claramente que cuando el Señor Jesucristo posteriormente revela a sus discípulos antes del momento de su ejecución el nuevo pacto en su sangre, el Señor estaba ahí certificando o cumpliendo lo que la responsabilidad que había sido asignada cuando el Padre dijo, a él oíd, síganlo a él, escúchenlo a él, confíen en él. El Señor estaba presentando entonces ya el nuevo pacto y nosotros lo podemos ver cuando estaban en la cena del Señor y el Señor dijo que bebieran su sangre porque esa, bueno, vamos a leerlo mejor porque estoy hablando así. Dice, habiendo dado gracias, partió el pan, ¿verdad? Y dijo, tomad y comed, este es mi cuerpo que por vosotros he partido, haced esto en memoria de mí. Y asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta es la copa de, esta copa, perdón, es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. El Señor Jesucristo, entonces, representa ese nuevo pacto de Dios con la humanidad, ya no solo con el pueblo de Israel, ahora también con los gentiles. El Señor abrió las puertas para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es bonito visualizar todo esto en las Sagradas Escrituras. Es importante para nosotros como creyentes entender quién es el Señor Jesucristo, cómo la Biblia lo señala, lo señala, lo señala, y el mismo Padre lo señala también y lo certifica como el Redentor, como esa promesa que había manifestado en el Edén, como ese que había de venir, como ese que iba a cumplir todas las profecías y iba a cumplir también la ley, porque el Señor mismo dice, Él no vino a abrogar la ley, Él vino a cumplirla. Y el Señor cumplió la ley. Entonces, aquí, en este momento de la transfiguración, se puede ver el enlace entre lo que había sido predicho con lo que de ahora en adelante iba a ser el siguiente eslabón de la cadena de los planes de Dios para la humanidad, el nuevo pacto.
Los discípulos estaban atónitos, los discípulos no hallaban qué hacer. Todavía ellos no lograban entender en plenitud qué es lo que estaba aconteciendo ahí, pero estaban maravillados. Ellos, lógicamente, entendían la divinidad del Señor Jesucristo cuando lo vieron glorificado y cuando escucharon al Padre decir, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oír. El Señor les pidió a los discípulos que no le revelaran a nadie todavía eso, y así fue. Hasta después de la resurrección del Señor Jesucristo fue revelado este acontecimiento de la transfiguración. Pero vamos a escuchar entonces el testimonio de los discípulos del Señor Jesucristo, esos que fueron testigos presenciales de este momento glorioso. Ellos dieron su testimonio respecto a esto cuando escribieron eso, bueno, en el caso de Juan, el Evangelio de Juan, en el caso de Pedro, el otro testigo que escribió libros que están dentro del canon, en segunda de Pedro, nosotros podemos ver la referencia de Pedro a este acontecimiento. Primero vamos a leer lo que Juan escribió, Juan 1:14, ahorita ahí. Ahora vamos a entender por qué Juan escribió esto. Y ahora vamos a entender por qué lo escribe con tanta propiedad. Juan 1:14. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora le creen ustedes a Juan. Vimos su gloria, gloria como del unigénito. Ahora vamos a ver lo que Pedro escribió. No seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Y nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Eso está en segunda de Pedro 1:16-18. Ahora entendemos por qué ellos con propiedad entonces hablan de que vieron la gloria de Dios, que vieron al Señor Jesucristo, que vieron su gloria, la gloria del Señor Jesucristo manifestada. Fueron testigos de la transfiguración y testificaron de ello. Y a los otros discípulos y a incontables millones de personas en las que estamos incluidos todos nosotros. El Señor nos ha enviado ese mensaje. El Señor se manifestó en ese momento, en ese monte, y Dios Padre lo certificó. Ahora detengámonos un poco con un poco de más detalle en la declaración del Padre en el versículo clave que estamos usando de Mateo 17:5, cuando él dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Hablemos sobre la primera frase, este es mi Hijo amado. El Señor reveló la identidad del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. La identidad del Señor Jesucristo es un tema central en los evangelios. Si ponemos atención al contexto de los libros sinópticos, notamos que la transfiguración ocurre en torno a preguntas, revelaciones acerca de la identidad de Jesús. ¿Se acuerdan? Un poco antes estuvo ese momento en donde el Señor preguntó que quién pensaban que él era y Pedro manifestó ahí la confesión de Pedro famosa de que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O también el Señor Jesucristo, en el contexto previo a esto de la transfiguración, el Señor anunció su muerte y su resurrección. Y también unos días antes había hablado sobre el costo de seguirle, el costo que iban a tener sus discípulos de seguirle y el costo que todos los cristianos, todos los creyentes,
tenemos al seguir al Señor. No es casualidad que el punto trascendental y revelador de este suceso sea la voz que sale desde la nube anunciando quién es Jesús. Este es mi Hijo amado. La transfiguración cumple la función de confirmar que Jesús es nada más y nada menos el Hijo de Dios, el Señor mismo encarnado, la segunda persona de la Trinidad. Ese es el Señor Jesucristo. Y acá Dios lo estaba certificando, el Padre lo estaba certificando. Vamos ahora en la siguiente frase, en quien tengo complacencia. Cuando hablamos de complacencia, en este caso, podemos referirnos a que Jesús es el Mesías, el ungido, el Cristo, el escogido, el Cordero de Dios, ese Cordero perfecto, aprobado por Dios, que no pecó nunca, que era santo, 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 igual que el Padre, y que se entregó voluntariamente en la cruz del Calvario. Por eso el Padre estaba complacido en él, porque sabía que ese era el instrumento que estaba utilizando para la redención de la humanidad, para la redención de todo aquel que ha creído en él. Esas palabras tienen profundidad, hermanos. El Señor tenía complacencia en el Señor Jesucristo, porque Él era el Cordero escogido para el sacrificio. La transfiguración no solo confirma la identidad de Jesús como Hijo de Dios, también nos da la información específica a la razón de su venida, o sea, su misión, la misión de entregarse en la cruz, y cumplir el plan de redención. Aquí la descripción de la escena y los dos personajes que acompañan al Señor y hablan con el Señor también es de particular interés. Todo esto trae a la memoria la inauguración del antiguo pacto, cuando vemos ahí a Moisés y vemos a Elías. En la escena vemos a Moisés por medio de quien Dios estableció el antiguo pacto, pero también vemos a Elías, el profeta, que muchos años después denunció a Israel por su infidelidad a ese pacto de Moisés y cuyo retorno había sido anunciado en Malaquías. Recuerdan que Malaquías profetizó que antes de venir el día del Señor iba a estar Elías. Busquemos Malaquías 4 y vamos a ver ahí donde dice en el versículo 4, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo. Estamos leyendo Malaquías, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel, el antiguo pacto. Y he aquí yo os envío el profeta Elías. Elías en ese momento que Malaquías escribió ya había muerto, pero él está dando una profecía. Antes, dice, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Antes que el Señor Jesucristo viniera y fuera crucificado, sacrificado en la cruz para el pago de nuestros pecados, entonces el Señor envió al profeta. Los discípulos le preguntaron, esto tenía que pasar así porque este era el momento en que Malaquías dice que el profeta Elías iba a venir y el Señor les hizo una aclaración y se refirió a Juan el Bautista como al Elías que iba a mandar. ¿Se acuerdan de eso, no? Entonces, esta escena estaba cargada de un simbolismo escatológico, o sea, de eventos futuros que iban a acontecer en diferentes tiempos, tanto en ese momento como en el fin de los tiempos. ¿Y de qué se trataba la conversación que tenía el Señor con Elías y Moisés? Esto es interesante saberlo también, porque el Señor compartió unas palabras con ellos en ese momento en el monte. Lucas nos lo aclara en Lucas 9:31 y dice, quienes aparecieron rodeados de gloria, refiriéndose a Moisés y Elías, y hablaban de su partida.
que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Ya estaba hablando de ese momento en que el Señor iba a entrar a Jerusalén. Después iba a ser aprehendido ahí en Jerusalén, iba a ser torturado, sacrificado y crucificado, sepultado y resucitado. Todo ahí en el mismo territorio. De eso estaban hablando. Y Lucas nos lo aclara. Como pueden ver, cuando el Padre dice, en el cual tengo complacencia, se refiere a ese llamado que tenía Jesús para cumplir la misión de entregarse voluntariamente como el Cordero de Dios para derramar su sangre en la cruz, para que esa sangre pudiera limpiar los pecados de todo aquel que en Él cree, y que ese que creyó en Él pueda entonces cambiar del estado de muerte al estado de vida eterna. Por eso estaba complacido el Padre, porque sabía que el Señor iba a cumplir, porque sabía que era el Cordero aprobado, perfecto, y que ya estaba ahí. Y les estaba señalando a los discípulos y nos estaba señalando a nosotros a quién, en quién nosotros tenemos que confiar, a quién debemos nosotros de dirigir nuestros ojos, en quién debemos centrar nuestros pensamientos en cuanto al tema de la salvación, que debemos de despojarnos de todas esas ideas erróneas de creer que por nuestras capacidades o por nuestras obras vamos a ser salvos, y que entendamos que el único que complace al Padre al nivel de perfección es el Señor Jesucristo. Ahora, eso no quiere decir que nosotros no podemos complacer al Padre. Ahora nosotros estamos en Cristo y hemos sido justificados por Cristo. Y gloria a Dios porque el Padre nos permite entonces, en este proceso, en este peregrinar que nos toca vivir, actuar procurando hacer obras de justicia para agradar al Padre. Pasemos a la siguiente expresión del Padre en esa frase célebre, cuando dice, a él oír. Hermanos, cuando el Padre dijo a él oír, se está refiriendo a que el Señor es el mediador de un nuevo pacto, a que ya Moisés y Elías habían cumplido su misión, a que el antiguo pacto ya había cumplido la misión por la cual había sido creado, pero que en ese momento se iba a instaurar un nuevo pacto. Hebreos 8 nos habla sobre eso cuando dice en el versículo 6, pero ahora tanto mejor misterio es el suyo, refiriéndose al Señor Jesucristo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Moisés y Elías prefiguraron y anunciaron de antemano la venida del Señor Jesucristo a cumplir las promesas de Dios en el sacrificio, como el Cordero de Dios. Y cuando su sangre fuera derramada, instituiría un nuevo pacto para la humanidad, un pacto de la humanidad con Dios. Entonces debemos estar atentos a las palabras de aquel que fue certificado por el Padre cuando dijo sobre él, a él oíd. Y vamos a leer algunos textos importantes de las Sagradas Escrituras que son palabras del Señor Jesucristo, de ese que el Padre está recomendando que oigamos. Hay algunos textos de muchos textos, porque nosotros vemos en los evangelios todo lo que el Señor pronunció, pero quiero destacar estos
estos textos, porque por razón de tiempo, pues, tenemos que utilizar estos puntualmente algunos textos. Primero, ubiquémonos en Juan 3, versículo 16. Creo que todos lo conocen, pero vamos a leer hasta el 18. Estas son palabras del Señor Jesucristo. A Él oíd. ¿A quién tenemos que oír? Al Señor Jesucristo. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Escuchemos. El Señor le dijo a Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Son palabras del Señor Jesucristo. Ese al que el Padre señaló y dijo, a Él oíd. Mateo 22, 37 al 40. Ubicémonos ahí ahora. Había unos fariseos tratando de tentar al Señor y le preguntaron acerca del gran mandamiento y miren lo que el Señor contestó. Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y miren lo que dice aquí para cerrar con broche de oro y para que entendamos cómo el Señor ahora está sobre la ley y sobre los profetas. De estos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Estamos oyendo la voz del Señor. Estamos entendiendo lo que ese ser divino que vino al mundo en forma de hombre nos manifestó en su palabra. Cuando el Padre se refirió a que nosotros lo oyéramos, no necesariamente es a prestar nuestro oído y a escuchar su palabra y como decía, bueno, como se dice popularmente, que la palabra entre por este oído y salga por este otro. Cuando el Padre dice a Él oír, nos dice, pónganle atención a Él, entiendan lo que Él les está diciendo, háganle caso a Él, porque Él está sobre la ley y sobre los profetas. Y esto es lo que Él, el Señor Jesucristo, nos está mandando a nosotros. Ahora ubiquémonos en Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuándo fue este momento? Justamente un momento antes de ser ascendido al cielo, después de su resurrección. Él ya había comprobado quién era Él. Y ahora toda la revelación sobre el Señor Jesucristo había sido dada. Ya no había duda de quién era Él. Y miren lo que dice. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, ¿estamos oyendo la voz de Dios? ¿Estamos oyendo la instrucción de Dios de seguir al Señor Jesucristo? Cuando Dios dijo, a Él oír, nosotros entendemos a quién debemos entonces de prestarle nuestra atención y nuestro oído y nuestra vista, en quién enfocarnos. Estamos realmente procurando guardar
todas las cosas que Él nos ha mandado, tal como dice acá en el versículo 20 de Mateo 28. Probablemente por iniciativa propia bueno, por el cambio, la transformación que Dios ha hecho en nuestro corazón, tenemos la intención de seguir y de guardar las cosas que el Señor ha manifestado. Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo podríamos obedecer, guardar esas cosas que el Señor nos ha mandado si no las conocemos? ¿Verdad? Que es difícil. O sea, ¿cómo podría usted seguir un plan de acción si usted no tiene las instrucciones para seguirlo? ¿Cómo podríamos nosotros guardar todas las cosas que el Señor nos ha mandado si no conocemos su palabra? Este es un momento, hermanos, de reflexión para todos nosotros. Estamos comenzando un año nuevo. La iglesia se preocupa todos los años. Miren, ustedes no saben todas las odiseas que se pasan para poder llegar a tener el producto final de este librito. Hay que hablar con diseñador, hay que reestructurar todo, porque todos los años esto cambia. Hay que buscar la imprenta, hay que buscar recursos, porque esto se hace con recursos de la iglesia. A nadie se nos cobra este librito. Pero, ¿cuál es la intención de este librito? Que nosotros guardemos, entendamos las cosas que el Señor nos ha mandado y las guardemos. Eso es todo. Conozcamos al Señor, hermanos. Sigamos la lectura bíblica, leamos la Biblia, oremos, conozcamos al Señor, confiemos en Él, acerquémonos a Él, oigamos la voz del Señor Jesucristo y les aseguro que nos va a ir mejor en la vida. Con esto finalizamos el mensaje y ahora pasamos al tiempo de la cena del Señor. Les pido a los hermanos del coro que se acerquen y a los hermanos encargados de repartir los elementos también. Y vamos a entonces comenzar este momento solemne. El Señor Jesucristo, Él mismo, ese al que tenemos que oír, dio la instrucción de que practicáramos la cena del Señor en conmemoración suya, en memoria de Él. La cena del Señor, hermanos, es un momento especial. Es un momento en el que nosotros estamos reconociendo públicamente el sacrificio del Señor Jesucristo. Estamos reconociendo su muerte en la cruz cuando Él se entregó voluntariamente por nosotros. Pero también estamos reconociendo su poder y autoridad sobre la muerte porque Él resucitó y Él ascendió al cielo. Y saben que también estamos reconociendo con la cena del Señor que creemos que Él un día va a regresar por nosotros, que somos su iglesia. Gloria a Dios, porque el Señor nos dejó esta instrucción para que lo recordemos. Hermanos, cuando nosotros vamos a tomar la cena del Señor, tenemos que hacernos un autoanálisis. Cada uno de nosotros conoce sus defectos, sus pecados, su interior, sus debilidades. Somos seres humanos imperfectos y estamos en este mundo en una lucha constante contra nuestros enemigos, que son la carne misma, nosotros mismos, Satanás y el mundo en general, que nos trae tanta influencia negativa. Pero este es un momento solemne en que queremos con santidad disfrutar de esta conmemoración. Y por eso es importante que oremos al Señor. Algo básico para poder tomar la cena del Señor es entender el sacrificio del Señor Jesucristo y entender sus méritos en la cruz del Calvario. Por eso recomendamos que la cena del Señor la debe tomar solamente alguien que realmente ha creído en el Señor y ha manifestado que Él es su Salvador. Entonces les invito a ponerse en pie. Vamos a orar en este momento, a pedirle al Señor que nos limpie, que nos permita
tomar la cena del Señor de manera digna, para disfrutar este momento de conmemoración. Queremos nuestro rostro. Padre bendito, Señor, Dios Todopoderoso, gracias. Gracias por el Señor Jesucristo. Gracias porque nos permite visualizar con plenitud quién es Él. Gracias porque entendemos lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Señor, reconocemos nuestras debilidades y pecados. Reconocemos que somos seres humanos imperfectos. Queremos en este momento, Señor, conmemorar a ese Redentor que vino a la cruz, pero lo queremos hacer en condiciones dignas. Límpianos, Señor, perdona nuestros pecados. Perdónanos, Señor. Constantemente fallamos. Tú conoces nuestras luchas, nuestras debilidades. Ayúdanos, Señor, a que en este momento nos sintamos en paz plena contigo para tomar la cena del Señor. Ayúdanos a disfrutar este momento en el que estamos conmemorando que nuestro Señor ya vino, se sacrificó en la cruz, fue sepultado, pero resucitó venciendo la muerte y el pecado, y ahora está a tu diestra intercediendo por nosotros. Y un día vendrá por nosotros. Ayúdanos, Señor. Ponemos en tus manos este momento solemne y especial, entregándolo a ti, en memoria del Señor Jesucristo. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora los hermanos del coro nos van a dirigir en un himno al Señor, mientras los hermanos nos van a repartir los elementos y estaremos listos para tomar la cena del Señor. Al contemplar los cielos, firmamento y las estrellas, al oír tu voz en los potentes truenos, el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Que desde el cielo Salvador envió a Jesús, que nos almas arrepentido en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán
Gloria a Dios. Pues, ya todos tienen sus elementos. Sí. Vamos a comenzar entonces utilizando siempre el texto que está en la primera epístola a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 26, en donde el apóstol Pablo dice lo siguiente: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. En memoria del Señor Jesucristo, hermanos, tomemos el pan. Y sigue diciendo el apóstol: asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos la copa en memoria del Señor Jesucristo. Sigue diciendo: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hermanos, ¿están esperando ustedes esa venida gloriosa del Jesucristo por su iglesia? Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos.